Triángulos, teoremas auxiliares. Bien chicos, en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de triángulos y vamos a explicar los teoremas auxiliares que nos sirven para resolver los problemas de manera más efectiva, ¿no? Bien, un primer teorema auxiliar se le conoce a esta figura, jóvenes, como la corbata. Así le decimos, ¿no? Porque tiene la forma de una corbata Michi, ¿ves? ¿Qué se cumple en esta figura? Se cumple que la suma de estas dos medidas, alfa más beta, es igual a la suma de estas otras dos medidas, m más n. Eso porque estos dos triángulos tienen el mismo ángulo exterior. Alfa más beta te da él y m más n también te da este mismo ángulo, ¿ves? Por lo tanto, se cumple que alfa más beta es igual a m más n. Ese es el teorema de la corbata. Cuando vean esta figura, en algún problema pueden aplicar esta relación, jóvenes. Observación. La presente observación es para reconocer en la corbata que ¿qué va a ocurrir si estas medidas angulares son iguales? En estos dos vértices, si estas medidas angulares son iguales, entonces estas dos medidas también lo son. ¿Cómo así? Si este ángulo es igual a él, entonces estos ángulos son iguales también, m igual a n. Tener en cuenta ello, ¿correcto? Bien, vamos con un ejemplo, jóvenes estudiantes. Dice, calcular el valor de x en esta gráfica. Ah, profesor, puedo reconocer que esta figura no es nada más y nada menos que la corbata, pues, ¿no? Sí, jóvenes, es la corbata. Entonces, ¿qué se cumple? Entonces, se va a aplicar el teorema de la corbata. Entonces, me están pidiendo ya el x. 30 más 60, 30 más 60 va a ser igual ¿a cuánto? A 2x más 3x. 2x más 3x. Eso ya se puede calcular, joven. Sería 90 aquí. Y 2 más 3, 5x. ¿Ven? 90 es igual a 5x. Luego el 5 pasa a dividir. Y 90 entre 5, jóvenes, ¿cuánto es? 18. Muy bien. X, por lo tanto, x sería 18. Respuesta del ejercicio, ¿no? Eso es calculable con esa observación de la corbata, jóvenes estudiantes. Vamos viendo el segundo teorema adicional, jóvenes. En esta figura, que no es un triángulo, no es un cuadrilátero, se demuestra que este ángulo x es la suma de estos tres ángulos que he indicado de color negro. Estas tres medidas, alfa más beta más tita, te da x, que es el exterior, ¿no? Ángulo que está fuera, ¿no? Eso se puede demostrar rápidamente con teoremas de triángulo. Bueno, por ejemplo, acá si nosotros prolongamos esta línea, tendríamos un triángulo, ¿sí? Si prolongamos esta línea, tendríamos aquí un triángulo, ¿eh? Y la suma de dos internos, ¿quién me da? El externo. Sería así, alfa más beta. Y aquí también tenemos otro triángulo, miren. Y la suma de dos internos, ¿quién me da? El externo, ¿lo ve? Su ángulo exterior, que sería x. X sería alfa más beta más tita. Estaría demostrado, jóvenes. Entonces, por eso es que se enseña esta observación, porque se demuestra con teoremas fundamentales del triángulo que ya hemos visto en la sesión anterior, jóvenes. Entonces, mucho cuidado con esta gráfica, ¿correcto? L es la suma de estos tres ángulos cuyas medidas están de color negro ahorita, ¿no? Un ejemplo o aplicación será el siguiente. Te piden calcular el valor de x en esta gráfica, ¿sí? El valor de x, y nos dan estas medidas angulares. ¿Qué es lo que yo puedo visualizar aquí? En primer lugar, que de color azul está el boomerang, el teorema que explicamos anteriormente. ¿Está viéndolo? De color azul está el boomerang. Acá hay un triángulo también. ¿Qué elementos se conocen de este triángulo? Un ángulo interior y el ángulo exterior. Ah, entonces, profesor, ¿se podría conocer este ángulo? Claro que sí, se podría conocer. ¿Cómo? La suma de dos internos en este triángulo, jóvenes estudiantes, la suma de dos los internos me da el externo, ¿correcto? En este triángulo, la suma de dos te da el externo. Como el externo es 85, y él vale 30, ¿cuánto le falta a 30 para hacer 85? Tendría que ser 55.
Entonces ya estarías completando este valor, ¿ves? Y ahora, ¿en dónde? En el boomerang, en esta figura de color azul, en boomerang, así concreto, jóvenes, en el boomerang, ¿qué se cumple en el boomerang? Que hemos dicho que la suma de estos tres ángulos, 40 más 20 más 20, ¿sí? Es así, ¿no? 40 más 20 más 20 es igual a x más 55. Es igual a x más 55. Bueno, para sumar 40, 60, 80, ¿no? El 55 viene a restar, sería 80 menos 55. ¿Y cuál sería la respuesta, jóvenes? A ver, 25. Muy bien. Por lo tanto, 25 vendría a ser la respuesta de esa aplicación. ¿Ven? Como hemos utilizado, jóvenes, teorema fundamental del ángulo exterior y luego teorema auxiliar del boomerang. ¿Correcto? Teorema auxiliar 3. Teorema 3. En esta gráfica, jóvenes, ¿qué es lo que se cumple? Tiene la forma de un pescadito. ¿Lo veo o no? Miren. Cabeza más cola te da las aletas. Podemos decirle así, ¿no? De manera didáctica para entenderlo. La medida de este ángulo alfa más tita te da los ángulos de estos dos vértices. Alfa más tita te da la suma de ángulos de ellos dos. Entonces acá se cumple que alfa más tita es igual a m más n. Famoso teorema del pescadito que le dicen, ¿no? Cabeza más cola te da las aletas. Solo que hay que observarlo en los problemas. Ahora vamos a hacer una aplicación referente a esto para que vean cómo es que se maneja este teorema auxiliar. Ejemplo, en el gráfico calcular x más y. Acá está x y y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un problema de este tipo? Como en tema de geometría, ¿no? Hay que observar. Si tiene un gráfico, hay que observar el gráfico. Me piden la suma de x más y. Entonces, pendiente aquí usted indica, quiero la suma de esta medida angular que es x más esta medida angular que y. Ahora tiene que comenzar a buscar una relación con figuras o teoremas que usted conozca. Por ejemplo, aquí hay un triángulo de color azul. Tenemos la medida de tita y omega. En un ángulo son 80. Si conociera, el problema está resuelto por el teorema del pescadito. ¿Se ubica o no? Si usted conocía esta medida, el problema estaría resuelto con el teorema del pescadito. Cabeza más cola me da las aletas, ¿ven? Teorema del pescadito. Pero también acá hay un triángulo que se visualiza, miren. Y tienen algo en común, este triángulo de color rojo, tiene algo en común con el color azul. ¿Cómo así? Tienen los mismos ángulos internos, miren. Omega, tita, 40. Omega, tita, ¿quién tiene que hacer ese ángulo, joven? 40, muy bien. Omega, tita, 40. Omega, tita, él tiene que ser 40. Es que ocurre que la suma de ángulos internos es 180. Como ya tienes 40, ellos dos suman 140. Ellos dos suman 140, por lo tanto les 40. Y ya podrías aplicar el teorema del pescadito. El teorema del pescadito. Lo visualizan, ¿no? Entonces decimos por acá. En esta figura. En pescadito, joven. Ahí. Para dirigirnos, pues, ¿no? Decimos 40 más 40, cabeza más cola, te da las aletas justo que son x y y. Por lo tanto, en forma directa, jóvenes, x más y es 40 más 40, que vendría a ser 80 grados. Y esa sería la respuesta de esta aplicación. Aplicación siguiente. En esta gráfica, jóvenes estudiantes, en esta gráfica que estamos observando, nos piden calcular x. Bueno, ¿qué es lo que usted puede visualizar? Estamos viendo aquí, jóvenes, una corbata azul, pero también que hay una corbata, mira, roja con azul. Y además hay otro detalle. ¿Qué pasaba cuando en una corbata nosotros observábamos esto, chicos? Cuando veíamos que estas dos medidas angulares son iguales. ¿Qué pasaba si esas dos medidas angulares son iguales? ¿Qué decíamos? ¿Cómo son también estas dos medidas? ¿Cómo decíamos? Iguales, ¿no? Si es beta, ella tiene que ser beta. Entonces, vamos con la corbata azul.
¿Cómo son esta medida con esta medida? ¿Son iguales o no? Son iguales, por lo tanto, estas dos tienen que ser iguales. ¿Quién viene aquí? X. Es directo, es directo. En el gráfico se resuelve este problema. Y ahora nuevamente aquí tenemos una corbata, jóvenes, por segunda vez. O sea, hay que estar observando, ¿no? El tratado del problema o enfocar el problema, tiene que usted observar qué teoremas puede aplicar, joven. De eso se trata. Por eso digo, el tratado del problema es la observación, joven. Otra corbata, mire. ¿Cómo son estos dos ángulos? Si estos dos ángulos son iguales, estos dos son iguales. Si ellos dos son iguales, X es igual ¿a quién, jóvenes? A 40. Por lo tanto, la respuesta sería directamente 40. Ah, ¿ve? En ese problema habían dos corbatas con la misma observación. Respuesta. Aplicación. Calcule X en el gráfico que se observa, jóvenes. Bueno, nosotros aquí estamos visualizando que la incógnita que nos piden está aquí. Pero ¿qué cosa es esa incógnita para este triángulo? Fíjense, vamos a ponerle nombre. Voy a llamarle triángulo ABC. ABC. Y acá vamos a poner un punto P. Mire usted el triángulo ABP. Voy a indicar así, para que se pueda visualizar mejor rápidamente, jóvenes, ¿ya? Mire usted el triángulo ABP. X viene a ser ángulo exterior. ¿Lo está viendo o no? Han prolongado este lado y se determina el ángulo exterior. ¿Y qué sabemos nosotros por teorema fundamental? La clase anterior, que la medida de un ángulo exterior es la suma de dos interiores sin considerar su adyacente o el que está a su costado. Quiere decir entonces, se observa, ¿qué se observa? Observa que ese ángulo X es tita más omega. X es igual a tita más omega. Tita más omega. Tita más omega me da X. Y ahora, profe, ¿qué hago? También, jóvenes, también en el triángulo ABC, en triángulo ABC, se puede calcular esta suma de tita más omega, llamémosle 1. En el triángulo ABC, la suma de dos ángulos internos me da el externo, o sea, él más él me tiene que dar 110, sería tita más omega más omega más tita es igual a 110, jóvenes estudiantes. ¿Está viendo? De ahí sumamos 2 tita más 2 omega igual a 110. Podemos sacar mitad a todo esto. Mitad 1 y mitad de 110 es conocido, joven. 55. Entonces, decimos que tita más omega es igual a 55. Y con eso está resuelto, joven, porque tita más omega por la expresión 1 es X. Esto es X. Por lo tanto, jóvenes estudiantes, X vale 55. ¿Qué vendría a ser la respuesta del problema o de la aplicación? Bien, jóvenes estudiantes, de esta manera hemos culminado nuestro tema de teoremas auxiliares en triángulos. Les invito a resolver la práctica dirigida y a continuar, jóvenes, practicando y observando los videos si es que no recuerdo los teoremas. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan un buen día.